El increíble secreto del estoicismo que transformará tu mañana en 7 días. Javier se encontraba en el desván, rodeado de polvo y recuerdos, cuando descubrió un viejo diario que había pertenecido a su abuelo. Al abrirlo, una ráfaga de palabras llenó su mente de imágenes, reflexiones estoicas, principios que parecían susurrarle al corazón. La adversidad es solo una oportunidad disfrazada, decía un pasaje. Una chispa de esperanza iluminó su ser. ¿Podría este antiguo conocimiento ayudarlo a cambiar su vida? Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de duda lo invadía. Su familia dependía de él, su responsabilidad era pesada. La voz de su madre resonaba en su mente. Siempre quise que fueras profesor, Javier. La simple idea de dejar la agricultura lo hacía sentir culpable. La vida de campo había sido su legado, pero ahora sentía un anhelo por más. Atrapado entre la admiración por los ideales de su abuelo y las expectativas familiares, Javier se preguntó si realmente había alguna salida. Las palabras del diario parecían insistentes, urgentes, una invitación a la libertad personal. Pero el miedo lo atenazaba. ¿Y si perdía a su familia por perseguir un sueño que quizás nunca se materializara? Los rostros de Mariana y sus hijos le miraban desde la distancia, esperanzas puestas en sus hombros. No podía fallarles. Marco, su amigo de la infancia, fue el primero en hacerle notar su cambio. ¿Eres un campesino o un filósofo?, se burlaba, sabiendo que su éxito en la ciudad era un recordatorio de los sueños aplastados de Javier. Aprende de la vida real, amigo. Estoicismo es solo palabrería. La crítica hacia su búsqueda personal lo golpeaba como un martillo. La antigua emoción de camaradería se había desvanecido, dejándolo solo en su camino. ¿Era un tonto por recordar a su abuelo a través de esas lecciones olvidadas? La inseguridad lo consumía. La tensión en casa comenzaba a crecer. Mariana, siempre leal, ahora mostraba síntomas de ansiedad. ¿Qué te está pasando, Javier? Antes eras tan seguro. Ese malestar la llenaba de dudas, y eso lo carcomía. Se sentía atrapado entre la necesidad de crecer y el anhelo de mantener la estabilidad familiar. Con su mente acelerada y su corazón agitado, Javier se preguntaba si estaba siendo egoísta. Cada intento de aplicar los principios estoicos en sus conversaciones provocaba escalofríos en el ambiente. La risa había sido sustituida por un silencio incómodo que lo perseguía en la noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El estallido llegó como un trueno inesperado en el pueblo, un caso de corrupción que tocaba las raíces de su familia. Se sentía con el deber de actuar, de usar todo lo que había aprendido para luchar por su tierra y su gente. La ira y el deseo de justicia se enredaron en su pecho, convirtiendo la duda en determinación. Pero, ¿era esto lo que quería? No solo buscaba justicia, sino también diferenciarse de Marco, de su viejo amigo que había perdido la humildad. Un camino peligroso se dibujaba ante él, y Javier podía sentir la presión crecer, aplastante, preparándolo para la confrontación. Mientras se preparaba para el enfrentamiento, su mente giraba en círculos. El dilema de ser un líder o ser un hijo fiel a la tradición se intensificaba. La pregunta latente lo perseguía. ¿Podía realmente cambiar el rumbo de su vida sin desmoronar su hogar? Las respuestas se desvanecían en la niebla, y su futuro pendía de un hilo. ¿Se convertiría en el hombre que siempre soñó ser o seguiría atrapado en el pasado? La agitación lo mantenía despierto, dejando una realidad inminente al borde de su conciencia. Javier se encontraba frente al espejo de su cuarto. Su reflejo irradiaba incertidumbre. Había pasado horas meditando sobre el dilema que atormentaba su mente. La imagen de su abuelo, ese hombre de principios, lo guiaba a través de un laberinto de decisiones difíciles.
El deseo de justicia pulsaba intensamente en su interior, mientras que el miedo a perder lo que había construido lo detendría en seco. Tras el escándalo de corrupción que había afectado su familia, la comunidad exigía respuestas y acción. Javier sintió que su voz se tornaba más urgente, un llamado interno que lo empujaba a levantarse. Sabía que actuar era crucial, pero ¿sería suficiente para cambiar las cosas? La primera batalla era con su propio miedo, una lucha contra la inacción que lo había acompañado durante años. En las horas de la tarde decidió dar un paso adelante. En su camino hacia la reunión del Consejo del Pueblo, sus pensamientos revoloteaban como hojas en el viento. Cada acción cuenta, recordaba del diario de su abuelo. Aunque la idea parecía sencilla, la realización de esos principios era lo que realmente lo llenaba de temor. ¿Estaba listo para ser el líder que necesitaba su comunidad? Al llegar al salón comunitario, las miradas se centraron en él. Su corazón latía con fuerza, podía sentir cada parpadeo, cada susurro que cortaba el aire. Se plantó frente a ellos, buscando las palabras adecuadas. Su mente superaba un océano de dudas, pero la convicción empezaba a emerger. Hemos estado callados demasiado tiempo, comenzó, con la voz temblorosa pero decidida. No podemos permitir que la corrupción arruine nuestras tierras. Es tiempo de actuar, de unirnos y combatir este problema juntos. A medida que las palabras salían de su boca, Javier comenzó a notar cambios en las expresiones de sus vecinos. Algunos asentían, otros mostraban expresiones de escepticismo. Pero en medio de todo comenzó a sentir una chispa de esperanza. ¿Era así como se sentía al tomar la iniciativa? Poco a poco, el mar de dudas y vergüenza se transformaba en una ola de determinación colectiva. La discusión fue larga y cargada de emociones. Javier sintió que su papel allí solo había comenzado. No solo se trataba de buscar justicia, también era un camino hacia la aceptación de su propio deseo de crecimiento personal. Al final de la reunión, varios miembros del consejo respaldaron su iniciativa de organización comunitaria. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Javier no se sintió completamente satisfecho. Las inseguridades seguían flotando en el ambiente denso de su hogar, donde Mariana lo había estado observando desde la distancia. El consejo había aprobado el primer paso, pero las dudas respecto a su papel dentro de la familia lo mantenía inquieto. ¿Se estaba alejando demasiado de su vida anterior? ¿Podía ser un buen marido, un buen amigo y al mismo tiempo un líder eficaz? Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, una revelación rompió el silencio. Cada paso que estaba dando para convertirse en un defensor de su comunidad lo alejaba de la imagen del hijo ejemplar que su madre había deseado. Corroía su mente el sinsabor del conflicto interno. Javier comprendió que estaba en una búsqueda más profunda y personal, su identidad y propósito. Justo cuando se preparaba para sumergirse en sus pensamientos, sonó su teléfono. Era Marco, su antigua voz rival. «He escuchado lo que hiciste, Javier. Quizás deberíamos hablar». La mezcla de emoción y alarma invadió su ser. ¿Iba a confrontar su pasado y sus decisiones actuales? La ansiedad se adueñó de él al pensar en lo que vendría. Un nuevo enfrentamiento se avecinaba, y esta vez no solo lucharía por su comunidad, también lo haría por su propia verdad y su camino por descubrir. La pregunta que lo atormentaba ahora era clara. ¿Quién era realmente Javier y qué estaba dispuesto a sacrificar para ser fiel a su propia voz? La mañana siguiente, Javier despertó sintiéndose más agitado que de costumbre. La conversación pendiente con Marco pesaba en su mente como un ladrillo. La incertidumbre lo envolvía, pululando como un insecto en busca de un refugio. Era evidente que esta charla significaría más que una simple confrontación. Sería un cruce entre su viejo yo y el nuevo Javier que empezaba a emerger. Se vistió rápidamente y salió a caminar, un ritual que había adoptado al enfrentar momentos difíciles. Las calles de su barrio eran familiares, pero a cada paso sentía una distancia creciente con el pasado. Siguió su ruta habitual hacia el parque de la esquina. La luz del sol iluminaba los rostros de los vecinos como si fueran imágenes congeladas de felicidad, una realidad ajena a la turbulencia que latía en su interior. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre dos Javieres?, se preguntó mientras se sentaba en una banca vacía. El primero busca la aprobación familiar y se queda en la comodidad de lo conocido. El segundo lucha por lo que cree justo.
aún a costa de su propia seguridad. La idea creó un remolino emocional en su pecho. La decisión no podría postergarse por más tiempo. En algún lugar de su ser sabía que había una fuerza pujante por salir. Después de unos minutos de reflexión, su mente se enfocó en la reunión con Marco. El inevitable duelo sobre la identidad, el compromiso y las decisiones pasadas aguardaba. Marco había sido su rival en tantos sentidos, pero también un espejo a través del cual ver lo que nunca había querido enfrentar, sus propios errores. Mientras el sol se ponía, comenzó a caminar de regreso a casa, donde la aparición de Marco estaba cada vez más próxima. La tensión aumentaba, mas a la vez una determinación nueva le invadía. Tenía que estar preparado, no solo para confrontar a su antiguo rival, sino para enfrentarse a sí mismo. ¿Quién era Javier sin el lastre de las expectativas y el miedo al rechazo? Finalmente, la puerta sonó. Javier sabía que debía tomar la iniciativa. Abrió la puerta con una mezcla de ansiedad y resolución. Marco estaba allí, con la mirada desafiante que siempre había tenido. «No esperaba que te atrevieras a confrontarme», dijo Marco con un tono que mezclaba burla y admiración. «Algo ha cambiado», respondió Javier, sintiendo que la firmeza de su voz resonaba a través del umbral. «No quiero más embrollos ni mentiras. Quiero ser honesto contigo y conmigo mismo». Ambos intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras, pero era la búsqueda de Javier por su verdadera voz lo que pulsaba en el aire. La conversación comenzó a fluir, cargada de recuerdos y reproches, pero también de una inesperada vulnerabilidad. Discutieron sobre el pasado, sobre cómo las decisiones les habían llevado a caminos separados. A medida que las palabras se deslizaban, Javier se dio cuenta de que no solo estaba examinando a Marco, sino que se estaba analizando a sí mismo en el proceso. En un giro inesperado, Marco se abrió, revelando sus propios miedos e inseguridades. «Siempre te vi como un rival, pero ahora entiendo que ambos llevamos cargas similares», confesó. Javier sintió que una parte de su carga se aligeraba. La conexión entre ellos había sido reconfigurada, no como enemigos, sino como hombres que buscan el significado en un mundo confuso. Mientras la conversación progresaba, Javier entendió que este momento era un microcosmos de su vida. Era un desafío, pero también una oportunidad para redefinir lo que significaba ser él mismo. La transformación que había iniciado en el consejo ahora debía asentarse en sus relaciones más cercanas. ¿Podría perdonar su pasado y aceptar el futuro que empezaba a vislumbrar? La tarde se convirtió en noche, y al despedirse, Javier sintió que una nueva resolución germinaba en su interior. Esto era solo el principio. Con cada paso que daba en la dirección correcta, se acercaba más a su auténtico ser. Al volver a casa, el teléfono sonó nuevamente. «Es hora de que tomes una decisión sobre el proyecto», le dijo una voz en el otro extremo. Javier inhaló profundamente. Estaba claro que cada elección era un escalón hacia su futuro. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? El desafío que lo aguardaba no solo probaba su liderazgo, sino también sus valores fundamentales. La respuesta impulsaría a Javier hacia un precipicio de decisiones que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. La presión del teléfono resonaba en la atmósfera ya cargada de expectativas. Javier miró la pantalla. Era de su supervisor, pidiéndole que decidiera sobre su participación en el proyecto que había estado en el aire durante semanas. En su mente, la pregunta se alineaba perfectamente con la conversación que había tenido con Marco. Javier se sintió, por un instante, como un equilibrista en una cuerda floja. Era consciente de que cada decisión, cada paso que diera en el futuro, tendría repercusiones en su camino hacia la autenticidad. En lugar de apresurarse a responder, Javier se armó de paciencia. Se dirigió a la cocina, encendió la cafetera y se sentó en la mesa, su lugar de pensamiento habitual. Quería analizar con calma lo que estaba en juego. Este proyecto, que parecía una simple tarea, era un reflejo de lo que buscaba, un compromiso con su verdad, con las decisiones que ya había comenzado a tomar. La primera acción fue escribir los pros y los contras en una hoja de papel.
Este simple ejercicio lo tranquilizaba. Mientras su mano se movía, empezó a cuestionar no solo el proyecto, sino su propio papel en él. ¿Estaba buscando la validación externa o era un reflejo de su deseo por contribuir? Un lápiz resbalaba, con cada palabra construyendo la narrativa de su futuro, cada línea una manifestación de su autenticidad. ¿Qué significaba aceptar este proyecto realmente para él? Se recordó a sí mismo por qué había querido involucrarse en un principio, la posibilidad de impactar positivamente en su entorno. Pero esa motivación cambió cuando reconoció que tenía que enfrentar el miedo a fracasar, a no estar a la altura de las expectativas. ¿Sería este un obstáculo o una oportunidad para crecer? En ese instante, la enseñanza del estoicismo que había estado aprendiendo cobraba vida. No podía controlar lo que sucedía a su alrededor, solo cómo reaccionaba frente a ello. Con una nueva claridad, Javier se dio cuenta de que el proyecto no era más que una manifestación de su deseo de control sobre su carrera. Era un desafío que necesitaría de su vulnerabilidad, pero sobre todo de su coraje. El éxito no se mide solo por los resultados, se repetía, sino también por el viaje que emprendemos para alcanzarlos. Decidió que independientemente del resultado, lo importante era el proceso. Al finalizar su reflexión, sintió una oleada de determinación. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, y presionó el botón llamar. La voz de su supervisor le recibió, y con claridad y firmeza expresó su decisión. Decidido a llevar a cabo la propuesta, implementaría un nuevo enfoque que integraría no solo sus conocimientos y habilidades, sino también su forma de enfrentar los retos. Habilidades, sino también su pasión por el trabajo. Era consciente de que esta elección podría generar escepticismo entre sus superiores, pero, para Javier, había trascendido más allá de la aprobación ajena. Tras colgar, una sensación de liberación fluyó por su interior. Había dado un paso más hacia el Javier que deseaba ser. Un nuevo desafío lo esperaba en su área profesional, y con él, la posibilidad de liderar con integridad. Pero había algo más que lo inquietaba. A medida que se preparaba para dormir, esa certeza de que, aunque había tomado una decisión, el verdadero reto estaba solo por comenzar. Un mensaje entró en su teléfono al instante. Era Marco, quien le escribía: «Cada uno tiene su propio camino, pero no puedo dejar de pensar en cómo nos hemos cruzado nuevamente. ¿Te gustaría hablar de nuevo mañana?». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al leerlo. Esto no acabaría ahí. Habría más que explorar, más desafíos que enfrentar. ¿Estaba realmente preparado para la próxima conversación que podría cambiar aún más su vida? La incertidumbre lo envolvió, pero esta vez la determinación también fue palpable. Apenas amanecía cuando Javier despertó, aún con la conversación pendiente de Marco en su mente. Sabía que este encuentro podría llevarlo a profundizar en sus propios miedos y anhelos. Se levantó de la cama con una mezcla de ansiedad y emoción. El día prometía ser crucial. Se acercó al espejo y, tras un profundo suspiro, se dijo a sí mismo que estaba listo para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Desayunó con rapidez, sintiendo que cada bocado era una mezcla de nervios y determinación. El aroma del café le dio un respiro en medio de la vorágine de pensamientos. Consciente de que el estoicismo le enseñaba a centrarse en lo que podía controlar, decidió que esta conversación no sería una simple charla, sería una oportunidad para evaluar su verdadero propósito. Se trasladó al lugar de encuentro, una pequeña cafetería que había elegido estratégicamente. La música suave y el murmullo de otros clientes ofrecían un ambiente adecuado para la introspección. Pero en su interior, un sinfín de preguntas danzaban. ¿Qué debía compartirle a Marco? ¿Cómo podía transmitir sus verdaderos deseos sin temor a ser mal interpretado? Cuando Marco llegó, Javier sintió que la energía en la habitación cambió. Su amigo, con una sonrisa que ocultaba su propia ansiedad, se sentó frente a él. La charla comenzó de manera ligera, pero Javier sabía que debía profundizar pronto. Sin embargo, la voz que hasta ahora le había servido para expresar dudas y meditaciones se tornó vacilante. Era la oportunidad perfecta para hablar, y la presión de encontrar las palabras adecuadas le oprimía el pecho.
Después de unos minutos de conversación superficial, finalmente, la pregunta que Javier había estado evitando salió. Marco, ¿realmente crees que vivir con autenticidad es posible en nuestro entorno? Su voz sonó más débil de lo que esperaba. Marco lo miró con atención, como si fuera un libro cuyo contenido deseaba descifrar. ¿Por qué ¿Preguntas? Replicó su amigo, ajustando su postura. Fue un momento crítico. Javier se dio cuenta de que había llegado el instante de su verdadera revelación. Tenía que ser honesto, no solo con Marco, sino consigo mismo. Porque estoy en un punto de mi vida en el que deseo ser fiel a mis ideas, a mis valores. Estoy cansado de seguir expectativas que no son las mías, confesó, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Marco asintió, comprensivo. Es una lucha diaria. Pero también quiero que sepas que no estás solo. Yo mismo he lidiado con eso, y a veces el miedo de fracasar puede paralizarnos. Sin embargo, el crecimiento personal siempre proviene de la incomodidad. Las palabras de Marco resonaron en su mente. Esa sensación de no estar solo en sus luchas lo tranquilizaba. Sin embargo, surgió una nueva inquietud. Tenía que enfrentar su miedo a dar el siguiente gran paso en su carrera, aceptar el desafío del proyecto y liderar con integridad. Tal vez debería enfocarme menos en la aprobación de los demás y más en lo que realmente quiero hacer, reflexionó Javier, en voz alta, dándose cuenta de que su enfoque había estado desviado. Se sumergieron en una conversación más profunda, donde Javier exploró el valor de la vulnerabilidad y la importancia de abrazar el fracaso como parte del proceso. La charla se convirtió en un intercambio enriquecedor, donde ambos revelaron miedos inconfesables y esperanzas ocultas, sopesando cómo cada paso que tomaban podría redibujar su destino. Cuando finalmente se despidieron, Javier sintió una mezcla de ligereza y conexión renovada. Había puesto sobre la mesa sus deseos más profundos, y eso era solo el principio. Mientras se alejaba, una idea contundente se formó en su mente. Había una oportunidad de no solo aceptar el desafío del proyecto en su trabajo, sino de liderar un cambio que transformará su esfera profesional. Pero antes de que pudiera convencerse plenamente de su nueva dirección, recibió una nueva notificación en su teléfono. Era un mensaje de su supervisor, solicitando una junta urgente sobre el proyecto para el día siguiente. Las palabras, simples pero directas, lo paralizaron por un momento. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar su propio desafío? La incertidumbre invadió nuevamente su mente, pero en el fondo, una llama de determinación comenzaba a arder. ¿Qué decisiones difíciles tendría que tomar para traspasar ese umbral y abrazar lo que su corazón realmente anhelaba? La respuesta parecía más cercana y, sin embargo, aterradora. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Javier llegó a su oficina. La mezcla de luz y sombras le resultaba simbólica, un nuevo comienzo en un espacio que antes había sentido como una trampa. Sin embargo, esta vez su perspectiva había cambiado. Se sentía cargado de una determinación renovada, cada paso resonando con un propósito definido. Al entrar a su cubículo, la falta de entusiasmo que normalmente lo envolvía fue reemplazada por una inquietante energía. Sabía que debía prepararse para la junta con su supervisor, así que tomó una hoja en blanco y comenzó a bosquejar sus ideas. Era un ejercicio de claridad, una oportunidad para organizar no solo sus pensamientos, sino también su visión. Ese acto, aunque simple, se sentía como un primer paso hacia una vida profesional más auténtica. Mientras organizaba sus apuntes, el eco de las palabras de Marco resonaba en su interior. El crecimiento personal siempre proviene de la incomodidad. Esa frase se convirtió en un mantra. Javier sabía que el verdadero desafío no sería solo presentar sus ideas, sino enfrentar su miedo a la crítica y a la posibilidad del rechazo. Pronto, el ambiente cambió cuando su supervisora, Clara, entró a la sala de reuniones. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras se dirigía a la mesa. Javier observó cómo otros miembros del equipo tomaron asiento, ajenos al torbellino de dudas que arrasaba su mente. Con cada uno de ellos, lo que representaban, la aprobación, el juicio, la espera de un resultado favorable, se entrelazaban en su ejecución. La reunión comenzó con un tono rutinario, pero cuando Clara solicitó una actualización sobre el proyecto, supo que era su momento.
Su voz sonó más firme de lo que esperaba al presentar su propuesta. Había incluido no solo los aspectos técnicos, sino una visión más amplia sobre cómo su enfoque podría contribuir a una cultura de trabajo más significativa y auténtica. Podía notar que Clara escuchaba atentamente, su mirada enfocada pero inquisitiva. «Es interesante, Javier», dijo finalmente, «pero ¿cómo piensas manejar la resistencia que podría surgir de quienes están acostumbrados a un enfoque más convencional?» Las palabras de su jefa le hicieron tambalearse momentáneamente. Ahí estaba, confrontándolo con la realidad. Había una batalla que ganar, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Al contemplar su respuesta, recordó la inseguridad de su pasado, el miedo al fracaso que podría dar al traste con su nuevo desafío. Pero entonces, una parte de él se reveló. Elegir la autenticidad era un camino lleno de incógnitas, pero estaba determinado a contestar desde su verdad. «Creo que la resistencia es natural», respondió, «pero cada diálogo puede ser una oportunidad. Si logramos presentar nuestros miedos y expectativas abiertamente, podemos construir un espacio donde cada voz, incluso las disidentes, contará». La respuesta resonó en la sala, no solo en la mente de Clara, sino también en los demás. La sala parecía aligerarse. Javier finalmente se dio cuenta de que su ambición no estaba aislada. Era un deseo de evolucionar, no solo de él, sino de todo su equipo. En ese instante, la incomodidad que antes lo había ansiado se transformó en energía constructiva. Después de la reunión, Javier sintió que los cimientos de su vida profesional comenzaban a cobrar sentido. Aún había incertidumbre, pero estaba decidido a construir sobre ella. El miedo podía ser un compañero constante, pero también podía ser un motor de cambio. A mediodía, mientras revisaba su correo, una notificación llamó su atención. Un espacio para presentar su proyecto en la próxima reunión de toda la empresa. La oportunidad lo emocionó, pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante emergió. ¿Estaba realmente preparado para compartir su visión de cambio con un auditorio más amplio? El eco de la incomodidad lo hizo dudar, pero en su corazón sabía que esto podría ser la prueba más importante de su autenticidad. Sin embargo, antes de dar cualquier paso, se dio cuenta de que necesitaba más preparación. Era un nuevo reto, y su siguiente movimiento debía ser estratégico. Mientras su mente corría a 1000 por hora, un pensamiento se posó. ¿Qué otras áreas de su vida necesitaban ese mismo coraje para ser vistas y transformadas? La posibilidad de revelaciones aún más profundas lo mecían en un mar de ansiedad y emoción. Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde la auténtica transformación sería la clave de su evolución personal y profesional. La mañana siguiente, Javier se despertó sin tener claro si esa mezcla de ansiedad y emoción sería su aliada o su enemiga. De pie frente al espejo, se observó con una mirada crítica. ¿Quién era realmente? El eco de sus reflexiones nocturnas resonaba en su mente mientras se preparaba para el día. El miedo a la exposición seguía latente. Decidió que para enfrentarse a su audiencia, debía primero enfrentarse a sí mismo. El tiempo en la oficina se convirtió en un campo de entrenamiento. Para su mente, tareas rutinarias y conversaciones rápidas con colegas, buscó momentos de soledad para seguir profundizando en su proyecto. Se sumergió en la investigación sobre liderazgo auténtico y comunicación efectiva. Sin embargo, la abundante información a veces lo abrumaba. El dilema de sobrecargar su mente lo hacía cuestionar si estaba realmente preparándose o simplemente evadiendo su verdadero reto. A medida que se acercaba el día de la reunión general, Javier comenzó a esbozar un mapa visual de su propuesta. Las ideas se entrelazaban en su cabeza como hilos de un tejido complejo, pero algo seguía atormentándolo. La voz crítica que le decía que nunca sería suficiente. Se sentó frente a su computadora y decidió escribir una carta a sí mismo, una táctica que había aprendido en su camino de autodescubrimiento. Con cada palabra, trataba de desmantelar las barreras que lo encerraban en el miedo. «Querido Javier», comenzó, «el valor no radica en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Tienes una visión que puede transformar no solo tu entorno, sino también la forma en que te ves a ti mismo. Permítete fracasar,
porque de ahí podrás aprender. Busca tu voz entre la multitud y recuerda que el verdadero crecimiento se encuentra en los momentos de incomodidad. Al finalizar la carta, su mente se sentía clara y su corazón ligero. Esa simple acción le había proporcionado una perspectiva renovada sobre el momento decisivo. El día de la reunión se acercaba rápidamente. En la víspera, Javier decidió meditar, una práctica que había ignorado por largo tiempo. Se rodeó de silencio, respiró profundamente y se permitió visualizar el escenario, imaginando la presentación en su mente completa, no solo el contenido, sino la conexión con su audiencia. Las imágenes que surgían le producían una mezcla de ansiedad y expectativa. Comenzar a comunicarse desde un lugar de vulnerabilidad era aterrador, pero también liberador. La mañana del evento, Javier vestía una camisa que lo hacía sentir seguro. Caminó hacia la sala de conferencias, sintiendo que cada paso era un acto de desafío hacia su antiguo yo. Al entrar, notó que las miradas se dirigían a él. Su mente instantáneamente fue invadida por la voz del miedo, pero el recuerdo de su carta lo empujó a mantenerse firme. Se armó de determinación, consciente de que la verdadera lucha estaba en su interior. Cuando llegó su turno de hablar, sintió que el mundo se aquietaba por un segundo. Había preparado un discurso significativo, uno que apelara no solo a la lógica, sino a la conexión emocional. Con la mirada fija en sus compañeros, empezó a hablar. Sus palabras fluyeron como nunca antes, diseccionando su visión y el miedo que había conocido durante años. Sin embargo, un gesto al fondo de la sala le hizo dudar por un instante. Era Sebastián, un colega conocido por su escepticismo y crítica feroz. En ese instante, Javier comprendió que la verdadera batalla no era contra los juicios ajenos, sino la aceptación de su propia vulnerabilidad. Al finalizar su presentación, sintió el alivio de haber dado un paso monumental hacia su evolución personal. La mirada de Clara reflejaba un tono de interés renovado, mientras que las expresiones de sus compañeros denotaban una mezcla de sorpresa y reflexión. Sin embargo, el momento de fragor se vio interrumpido cuando Sebastián se levantó para cuestionar. El conflicto que había anticipado llegó de inmediato, planteando incógnitas sobre la viabilidad de su propuesta. Javier respiró hondo, consciente de que enfrentarse a esas preguntas era parte del proceso. El desenlace de esta enfrentación no solo definiría su proyecto, sino también su crecimiento. Al tener la oportunidad de responder, sintió que cada palabra contaba como un envío más hacia su transformación. Estaba no solo defendiendo su propuesta, sino afirmando su derecho a ocupar un espacio auténtico en esa sala. El futuro era incierto, pero su creciente capacidad para afrontar la adversidad se tornaba en su mayor aliada. Mientras la discusión se intensificaba, la urgencia de hacer valer su verdad se hacía más palpable. Un nuevo pensamiento permeó su mente. ¿Cómo podría convertir esta encrucijada en una oportunidad de verdadera revelación personal? Las palabras de su voz interior se intensificaban, creando un espacio donde la historia de Javier parecía estar escribiéndose en tiempo real. Lo que había empezado como un simple intento de presentar una idea, se adhería ahora a la construcción de una vida profesional auténtica y vibrante. Pero en el fondo, una nueva pregunta lo despertó con intensidad. ¿Podría realmente sostenerse ante las críticas y el miedo al fracaso? Estaba claro que el viaje apenas comenzaba y la batalla más importante estaba por llegarse: enfrentar a su propio reflejo. En el desafío que se avecinaba, Javier se sentía como si flotara entre dos mundos, el de su ambición y el de su miedo. Cada palabra que intercambiaba con Sebastián resonaba en su mente como un eco distante que le recordaba su vulnerabilidad. No era solo una presentación, era la oportunidad de demostrar que había comenzado a construir algo más grande que una propuesta, una nueva versión de sí mismo. Sin embargo, la crítica era inminente, y lo sabía. La mirada inquisitiva de Sebastián parecía profundizar su inseguridad. A medida que la discusión avanzaba, Javier observó que sus compañeros comenzaban a participar. Unos apoyaban su idea, mientras que otros seguían el camino de la desconfianza. Cada intervención se sentía como un canto de guerra, un pulso creciente que lo empujaba hacia una autodefinición. La duda lo acechaba, pero dentro de él brotaba algo más profundo: la voluntad de ser escuchado. Reflexionó sobre su carta y cómo había desmantelado las barreras de su autocrítica. Las críticas de Sebastián, lejos de desmotivarle, encendían una chispa de desafío. Recordó las lecturas sobre el estoicismo y cómo los filósofos habían descrito la respuesta a la adversidad como una oportunidad para forjar el carácter.
Fue en ese instante que decidió no dejarse abatir. Hizo un esfuerzo consciente por mantener una postura firme y segura mientras argumentaba su propuesta. No solo defendía su idea, estaba defendiendo a un Javier que había optado por enfrentar su vulnerabilidad. «Entiendo tus dudas, Sebastián», comenzó, su voz resonando con una claridad sorprendente. «Sin embargo, lo que te ofrezco no es un plan perfecto, sino una oportunidad para innovar. Tal como cada uno de nosotros hemos tenido que adaptarnos y crecer. El cambio es incómodo, pero es esencial». Miró a su alrededor y vio que otros colegas comenzaban a asentir. La apertura que había cultivado en sí mismo también parecía resonar en ellos. La tensión en la sala se sentía como un hilo fino, tirante, pero al mismo tiempo, Javier reconoció que había creado un espacio de diálogo, donde el cuestionamiento no era un ataque, sino un espacio para generar ideas. La batuta de la conversación ya no estaba solo en manos de Sebastián. Cada pregunta que surgía era una posibilidad de conectar y de reforzar su propósito. Comenzó a responder con más libertad. Cada argumento se construía sobre una base sólida de autoconfianza. Lo que en un inicio parecía un oponente temido, se convirtió en un aliado inesperado. Cuando todo concluyó, las miradas de sus compañeros reflejaban respeto. Se dio cuenta de que había superado no solo la crítica, sino su propia resistencia a ser visto y escuchado. En su interior, una llama de satisfacción chisporroteaba. Había crecido ese día. Mientras se retiraba de la sala con el eco de la discusión aún resonando en su mente, Javier no solo había defendido su propuesta, había escalado una montaña interna que lo había mantenido estancado por años. El reto que había considerado como miedo ahora se tornaba en motivación, alimentando su deseo de seguir avanzando. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera. Había algo más que oprimía su mente. La inquietante sensación de que Sebastián podría no haber terminado con sus cuestionamientos. ¿Era posible que la confrontación no solo definiera sus habilidades, sino también a quién se estaba convirtiendo? Javier sabía que el verdadero desafío estaba por llegar, y con cada paso que daba, esa nueva incertidumbre se alzaba como un monstruo oculto, aguardando para atacar. Al volver a su escritorio, un nuevo mensaje de Clara apareció en su pantalla. «Javier, me gustaría hablar contigo más tarde. Creo que sería bueno reflexionar sobre la presentación. Hay algo en lo que creo que podrías profundizar». Javier sintió un nudo en el estómago, un indicio de que no todo había sido resuelto. Y esta vez, la nueva conversación podría poner a prueba todo lo que había aprendido. ¿Podría realmente continuar sosteniendo su verdad, o se vería arrastrado nuevamente por el miedo al juicio ajeno? La respuesta a eso parecía más crucial que nunca. Un nuevo terreno para explorar se extendía ante él. La oficina estaba en un silencio tenso cuando Javier volvió a su escritorio. El mensaje de Clara pulsaba en la pantalla con una inmediatez inquietante. La expectativa de esa conversación lo llenaba de un nerviosismo casi palpable. Se sentó, intentando organizar sus pensamientos y prepararse para lo que la mañana pudiera depararle. En su mente, la presentación se filtraba en cada rincón de su conciencia, pero no podía escapar de la pregunta que se hacía eco en su interior. ¿Había realmente avanzado, o simplemente había hecho una pausa en su inercia? Al mirar por la ventana, el paisaje urbano se extendía, vibrante y en movimiento. Javier se sentó más erguido, respirando profundamente. No se trataba solo de una presentación, era un reflejo de su deseo de crecimiento, un paso hacia la creación de un Javier más audaz. Sintió que cada día estaba enredado en ese delicado equilibrio entre mostrar confianza y enfrentar las inquietudes que siempre le acompañaron. A medida que la tarde avanzaba, inquietud y determinación se entrelazaban en su mente. La charla con Clara se presentaba como una revisión de su carácter. Era más que retroalimentación, sería un examen de su resistencia a la crítica, esa sombra que lo había seguido tan de cerca. Se preguntaba si realmente había integrado las enseñanzas del estoicismo en su vida. Había leído mucho sobre aceptar la crítica como un paso necesario hacia el crecimiento, pero la práctica siempre se sentía más complicada que el conocimiento. Poco después, Clara apareció en su oficina, con una mirada comprensiva pero centrada. Era evidente que había reflexionado sobre la presentación. Se sentaron frente a frente, y antes de que pudiera hablar, ella lo miró con atención.
Javier, empezó. Lo que hiciste fue valiente. Pero hay algo que creo que necesitas explorar más. A veces, tu pasión tiende a volverse una defensa cuando enfrentas la oposición. Y a veces, eso puede ser visto como defensividad. Las palabras de Clara calaron en él como una lluvia suave sobre el suelo seco. Una revelación. Había estado combatiendo el juicio ajeno, pero no se trataba solo de demostrar su valía. Su deseo de ser escuchado se había fusionado inconscientemente con la necesidad de ser validado. Si se armaba con ese entendimiento, podría presentar su esencia auténtica sin temor. ¿Cómo puedo ser auténtico y, al mismo tiempo, capaz de ser crítico sin ser percibido como un adversario?, preguntó, sintiéndose vulnerable. Clara sonrió, una chispa de complicidad en sus ojos. El desafío radica en aprender a escuchar sin el deseo de reaccionar. Cuando ves la crítica como un camino hacia el aprendizaje, te liberas, dejas de defender y empiezas a integrar. Con cada palabra, Javier sentía cómo sus capas de ansiedad comenzaban a despegarse. La crítica no era el final, era una oportunidad para crecer. Reflexionó sobre sus interacciones con Sebastián y cómo había gestionado esa experiencia. Era evidente que había comenzado a dominar un nuevo arte, el de comunicarse no desde el miedo, sino desde la curiosidad. Al despedirse de Clara, su mente seguía trabajando. Si podía aprender a recibir comentarios de esta manera, tal vez la próxima vez que se enfrentara a la crítica, podría transformarla en un peldaño más hacia su renovación. Sin embargo, una inquietud permanecía. ¿Cómo se sentiría al enfrentarse a la vulnerabilidad de ser realmente auténtico, sin las defensas construidas por años? Mientras se acomodaba en su silla, Javier comprendió que la batalla no solo era contra las opiniones ajenas, sino contra su temor a ser completamente descubierto. La autenticidad era un arma poderosa que requería no solo inteligencia emocional, sino también valentía. Sin embargo, una llamada imprevista interrumpió sus pensamientos. Era Sebastián. Antes de siquiera saludarlo, la voz de su interlocutor se proyectó, cargada de expectativas desbordantes. Javier, necesitamos hablar sobre lo que dijiste en la reunión. Creo que hay más en juego aquí. El sudor se acumuló en su frente. El momento de la confrontación había llegado, y con él, la necesidad de no solo sostener su verdad, sino de defender su evolución ante su crítico más acérrimo. ¿Tendría Javier el valor para sostener su autenticidad sin caer de nuevo en viejas estructuras de miedo? La próxima conversación sería un campo de batalla real y un verdadero test de su transformación. El sonido del teléfono continuaba reverberando en la habitación. Javier sintió un nudo en el estómago mientras atendía la llamada de Sebastián. Era el momento de enfrentar a su crítico, pero esta vez había un aire diferente. En su interior, la voz del estoicismo con toda su sabiduría ancestral alentaba a mantener la calma ante la adversidad. Javier, he estado pensando mucho en lo que dijiste en la reunión, comenzó Sebastián. Su tono era grave pero no hostil. Te admiro por la valentía que mostraste. No es fácil presentar ideas innovadoras, y menos en un entorno donde se prefieren enfoques convencionales. Pero me preocupa que no estés considerando todas las implicancias de tus propuestas. Javier se detuvo. Esa crítica no lo desarmó. En lugar de la temida confrontación, había una apertura al diálogo. Respiró profundamente antes de responder. Sé que mis ideas pueden parecer arriesgadas, pero estoy convencido de que el cambio es necesario. ¿Cómo podemos evolucionar si no probamos nuevas soluciones? Estoy dispuesto a escuchar tus preocupaciones, Sebastián. Estoy aquí para aprender. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, cada una de ellas enraizada en la resolución que había comenzado a cultivar. La vulnerabilidad, un nuevo concepto para él, se sentía extraña, pero liberadora. A medida que la conversación avanzaba, Javier se dio cuenta de que al ser receptivo y al mismo tiempo firme, estaba logrando lo que había anhelado desde hace tiempo: autenticidad en su comunicación. Sebastián continuó. Hay algo que podamos hacer juntos. Tal vez podríamos colaborar para integrar tus ideas con las realidades del equipo. No tengo dudas de que tus intenciones son buenas. El aligeramiento que sintió Javier fue instantáneo. El diálogo había mutado de crítica a colaboración, y eso era precisamente lo que necesitaba. Gracias, Sebastián. Esa es una gran idea. Me gustaría escuchar tus propuestas y encontrar un camino que beneficie a todos, incluida la organización, respondió Javier, sintiendo cómo ese intercambio nutría su deseo de crecimiento personal y profesional.
Así, lo que comenzó como un miedo inminente se transformó en una conexión genuina. Javier comprendió que cada palabra cargaba un nuevo significado en esta nueva dinámica. Al finalizar la conversación, no solo había aceptado una nueva colaboración, sino que también había dado un paso más hacia la construcción de un Javier que estaba dispuesto a reclamar su propia voz, no desde el miedo, sino desde la posibilidad del cambio. Con el corazón más ligero, Javier reflexionó sobre cómo cada interacción, cada crítica y cada diálogo había sido un peldaño hacia su transformación. La vida seguía llamándolo, y cada oportunidad era un espacio para conquistar sus dudas y reafirmar su autenticidad. La semana pasó rápidamente. Javier dedicó tiempo a trabajar en su propuesta, y la colaboración con Sebastián no solo contribuyó a enriquecerla, sino que también sentó las bases para una nueva camaradería. Ambos compartieron ideas, diseñando una presentación que combinaba innovación y viabilidad. Habían trabajado juntos, dejando atrás viejas rivalidades para crear algo significativo. El día de la presentación final llegó. Javier, alimentado por su crecimiento personal y profesional, se encontró nuevamente frente a sus colegas. Esta vez, la sensación de confianza que lo invadía era palpable. Sabía que iba a presentar no solo un proyecto, sino una visión compartida de cambio. Cuando abrió su boca para hablar, las palabras que surgieron de él eran distintas, eran claras, estaban firmemente arraigadas en su autenticidad. Con su propuesta resonando en la sala, sintió una oleada de validación al mirar a Sebastián asintiendo desde su asiento. La transformación que había experimentado era profunda. La lucha entre sus miedos y sus aspiraciones había cesado, dejando lugar a una nueva narrativa. La reunión desembocó en una discusión animada. Y se confirmó el respaldo hacia el proyecto. A medida que sus compañeros expresaban su entusiasmo, Javier se dio cuenta de que había alcanzado algo que había estado buscando toda su vida. No solo había defendido una idea, sino que había abrazado quién era realmente. Lo que había comenzado como una lucha interna se había convertido en una canción de celebración, un reconocimiento merecido de su camino. Al finalizar la presentación, Clara se acercó y con una sonrisa aprobó su trabajo. Javier, hiciste un excelente trabajo. No solo aportaste ideas nuevas, también demostraste un crecimiento admirable. Estoy deseando ver cómo este proyecto evoluciona. Esa validación externa sentó las bases de una nueva confianza. Javier se dio cuenta de que había conquistado no solo un desafío profesional, sino que también había reafirmado su derecho a ser. En ese momento se sintió completo. La carga de sus responsabilidades se transformó en una motivación renovada. La vida, con sus desafíos y oportunidades, era un camino ante el cual estaba dispuesto a caminar. Ya no había miedo, solo la certeza de que cada paso iba llevándolo hacia donde realmente pertenecía. Así, Javier abrazó su nueva identidad, un defensor del cambio y un líder auténtico dentro de su comunidad profesional y personal. Su camino había sido largo, pero las lecciones aprendidas, tanto del estoicismo como de sus interacciones, habían forjado un nuevo Javier. La transformación personal no solo era un destino, era un viaje continuo, y ese era el legado que deseaba construir. Ahora, en este nuevo capítulo lleno de promesas, Javier sonrió. Estaba listo para seguir creciendo, explorando y creando un impacto duradero. La vida no solo lo había cambiado a él, sino que él había decidido ser parte del cambio. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y aumentar nuestro alcance. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Siempre nos encanta saber lo que piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de este viaje.